En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día, jueves 28 de octubre, en el Perú celebramos la fiesta del Señor de los Milagros, ¿no? Especialmente en Lima, en el Callao, y está extendida a muchas partes del mundo entero, se ha extendido esta fiesta. El Evangelio a muchos países, cuando hay muchas partes quiere decir muchos países. El Evangelio es de San Juan, capítulo 3, versículo del 13 al 17. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Lo mismo que Moisés se elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hablar del Señor de los Milagros es hablar de la grandeza de Dios. Varios aspectos que quisiera resaltar de esta fiesta. Primero, ¿quién hizo esta imagen? ¿La hizo algún pintor conocido de la época? ¿Alguna de esos pintores que sus cuadros cuestan millones de dólares? No. La hizo un esclavo. ¿Qué significa que era esclavo? Socialmente era el peor, el estrato social más bajo. Un esclavo no tenía ningún derecho, ni civil ni religioso, ¿no? El esclavo era esclavo. Otra cosa es que los santos, como San Martín de Porres, Santa Rosa, los atendían, ¿no? Y recordemos que San Martín era hijo de una esclava que había comprado su libertad, ¿no? Generalmente las apariciones y las manifestaciones de la Virgen son a personas simples y sencillas, ¿no? Tenemos Santa Teresita del Niño Jesús, que es doctora de la Iglesia. Nunca hizo cursos de doctorado. Es curioso que la gran mayoría de las apariciones son a gente humilde, sencilla, ¿no? ¿A quién se apareció la Virgen de Guadalupe? A un indio que quizá ni sabía ni leer ni escribir, ¿no? Era un sirviente, lo peor de lo más bajo de la sociedad. Bueno, así fue, un esclavo fue el que pintó al Señor de los Milagros. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? La importancia que tiene para Dios el ser que sufre en este mundo, como consecuencia de lo que yo llamo el pecado social, la injusticia social. Lo segundo que llama la atención es la cantidad de gente que va a esta procesión. Gente que muchas veces ni sale de su casa, vienen de todas partes, salen de todos los rincones, de Lima, de los callejones, está lleno de lo que es el pueblo. Realmente el pueblo, ¿no?
caminar en esa procesión no camina, la procesión te lleva en peso, en vilo, por la cantidad de gente que hay. ¿Por qué? Porque tiene fe en el Señor de los milagros, tiene fe en el Señor, ¿no? Puede ser una fe equivocada, pero tiene fe. Eso es importante. Yo creo que les he contado a ustedes que he trabajado con esta gente que eran los delincuentes. Una época ahí con las hermanitas trabajadoras de la misionera, en la familia misionera Donundey, en el Lviv, ¿no? Donde todos eran gente, eran delincuentes toditos, ¿no? Y un día le pregunté yo, ¿qué es lo que les anima a vivir a ustedes? Nuestra fe en el Señor, me dijeron. Yo ya no supe indagar más, quizás debía haber indagado más en qué consiste esa fe, ¿no? Pero tienen fe en el Creador, a pesar de la situación en que se encuentran, ¿no? Bueno, esta procesión me hace recordar estas palabras de San Pablo en la carta a los romanos. Dice así: a los que aman a Dios, todo les sirven para el bien, a los que ha llamado conforme a su designio, a los que había escogido, Dios los predestinó a ser imagen de su Hijo, para que Él fuera el primogénito de muchos hermanos. A los que predestinó, los llamó. A los que llamó, los justificó. A los que justificó, los glorificó. Pues esta inmensidad de gente que sigue al Señor de los Milagros, que son cientos de miles de personas, que se reparten en 2 procesiones, no sé cómo será este año con la cuestión de la pandemia, pero normalmente ha sido así. Toda esta gente está predestinada a ser imagen de su Hijo, la imagen de Cristo, ¿no? ¿Qué cosa es ser predestinado? Predestinado es cuando decide la divinidad. ¿Y qué es lo que ha decidido la divinidad? Que todos seamos imagen de Cristo, ¿no? De su Hijo, del Verbo encarnado en el seno virginal de María, que sin dejar su condición divina nace como hombre, ¿no? O sea, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿no? Cuando vemos a Jesús, estamos viendo la humanidad de Jesús, ¿no? Y lo que quiere Dios es que seamos imagen de Él, es decir, vivamos como Él vivió, ¿no? A eso estamos predestinados todos, a vivir como vivió Jesús. Por eso dice así: a los que predestinó, los llamó. Nos llama a todos. Todos estamos llamados a llevar una vida, por así decirlo, santa. Una vida donde haya justicia, donde haya equidad, donde haya respeto, donde haya amor al prójimo, donde se preocupe por el bien común. Son las palabras que usamos ahora, ¿no? Preocuparse por el bien común, ¿no? Es lo más importante. Estamos todos llamados a preocuparnos por el bien común. A los que llamó, los justificó. ¿Qué quiere decir que a los que los llamó, los justificó? A aquellos que Él ha predestinado y los ha llamado, ¿no? Tienen la posibilidad de ser justificados. ¿Qué cosa es justificar? Es el acto de Dios de quitar la culpa y la pena del pecado, y al mismo tiempo que hace justo a un pecador por medio del sacrificio expiatorio de Cristo, ¿no? Eso es justificar, ¿no? Es el acto de Dios que le quita la culpa y la pena del pecado a la persona, porque tiene fe, porque se arrepiente, porque quiere cambiar de vida. Entonces eres justificado. Y toda esa gente, ¿cuánta de esa gente que sigue al Señor de los Milagros está predestinada, ha sido llamada, ha sido justificada, ¿no?
Y si ha sido justificado, los que lo justificó, los glorificó, se han ganado el cielo. En cambio, ¿cuántas otras personas que han sido predestinados y llamados no han podido ser justificados por sus actos? Por sus actos que no coinciden con una mentalidad de Cristo, ¿no? De amar al prójimo. He venido a servir, no a ser servido. Eso es lo que tenemos que aprender muy de memoria. Que todo liderazgo es para servir y no para ser servido. Son las palabras que ha dicho el mismo Cristo, ¿no? Y el Señor nos ha predestinado a ser como su Hijo, aprender a servir y no a ser servido. El Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.